Que no importa lo que esté rodeando hoy tu vida. No importa si lo que ves es lo contrario a lo que Dios te dijo, porque eso Dios lo usará para que llegues a ver la realidad de su promesa. Dios va a cambiar todo a tu favor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para su bien. Dios va a usar todo lo que sea necesario para que disfrutes de su bendición y ese futuro que Dios planeó se haga realidad. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén y amén. Quiero leérselos en la versión de la traducción lenguaje actual y dice así: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Amén y amén. Dios tiene planes maravillosos. Dios ha planeado un futuro de bienestar para cada uno de nosotros. Amén. Así que esto es lo que Dios nos está anunciando. Planes de bienestar, un futuro maravilloso que Dios lo va a hacer realidad porque Él lo ha dicho. Amén. Muchas veces, aunque escuchamos como estas promesas y todas las promesas que Dios nos ha dado, pensamos y dudamos que no se van a cumplir todo lo que Dios nos ha dicho, porque quizás vemos en medio del camino tropiezos, porque quizás vemos problemas, quizás la angustia llega en nuestras vidas, las aflicciones, y muchas veces pensamos que no van a llegar las promesas, todas las cosas que Dios nos ha dicho se va a hacer realidad en nuestras vidas. Quizás pensamos que no se van a cumplir por todo lo que nos está rodeando, porque hemos esperado por tiempo y tiempo, porque hemos estado luchando y no se han dado las cosas. Y quizás pensamos que esas promesas no se van a cumplir. En otros casos pensamos que por nuestros propios errores, Dios ya no lo va a hacer, que se arrepintió, que cambió idea para con nosotros. Y muchas de esas dudas e inquietudes están rondando hoy nuestras vidas, porque como no vemos lo que queremos, pensamos que lo que Dios nos prometió no se va a poder hacer realidad en nuestras vidas. Pero yo quiero que entendamos algo, es que cuando Dios hace una promesa, cuando Dios dice algo, no importa lo que suceda, porque ciertamente se va a cumplir. Cuando Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo, debes confiar y creer, porque eso es lo que se va a hacer realidad, porque lo que Dios dice tiene su cumplimiento, y sin importar lo que estemos evidenciando, sin importar lo que esté pasando alrededor nuestro, sin importar lo que estemos enfrentando en la vida, todo lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir, pase lo que pase. Amén. Y aún si vienen tropiezos, no importa. Si vienen pruebas o quizás cosas que se interponen en lo que Dios te dijo, y tú debes saber que no hay poder humano que pueda detener lo que Dios ha dicho. No hay nada creado en este mundo y no hay fuerza enemiga que pueda contrarrestar lo que Dios nos ha dicho. No importa si el enemigo se levanta, no importa si la duda está tocando la puerta de nuestro corazón, no importa si el temor está rodeando nuestras vidas, no importa nada de eso, porque cuando Dios nos promete algo, ciertamente eso es lo que vamos a ver realidad. Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho de cada uno de nosotros, sin importar lo que estemos viendo, porque cuando Dios dice algo, podemos estar seguros que todo se va a cumplir en nuestras vidas, pase lo que pase. Amén. Y a veces lo que vemos es todo lo contrario a lo que Dios nos ha dicho. ¿Y cuántos les ha pasado lo mismo? Que Dios nos ha prometido que viene bendición,
que viene un nuevo tiempo, pero lo que vemos es falta de trabajo, falta de oportunidades, quizás escasez y muchas cosas que nos están rodeando, y a veces por lo que nos está rodeando pensamos que eso es lo que va a hacer de nuestras vidas, que eso es lo que continuamente vamos a estar viendo, y quizás nuestro futuro se ve incierto. Quizás pensamos que lo que vemos más adelante es calamidad, no es lo que queremos ver en nuestras vidas. Y yo quiero decirles algo. Lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, lo que estamos experimentando hoy en nuestras vidas no es lo que va a determinar de lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Quizás hoy estamos viendo problemas económicos. Quizás estamos viendo falta de oportunidades. Quizás estamos viendo que la enfermedad ha tocado también nuestras vidas. Pero déjenme decirles que eso no es lo que determina lo que Dios ha dicho de nosotros. No podemos hacer de lo que estamos presente el final de nuestras vidas. No podemos pretender pensar que lo que estamos viendo, eso es lo que vamos a vivir para siempre, porque sencillamente lo que estamos viendo solamente es algo temporal, es algo que está enfrente nuestro, porque lo que Dios dijo va a ir por encima de lo que estamos viendo, va a ir por encima de los problemas que estamos presenciando, porque si Dios dijo algo que iba a hacer con nosotros, no importa lo que estemos viendo, porque ciertamente vamos a ver realidad lo que Dios nos prometió. Amén. Porque dice la Biblia, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito son llamados. Por eso les puedo asegurar que no hay problemas que se pueda interponer en los planes de nuestro Dios. No hay cosa que se pueda interponer que pueda trocar lo que Dios ha dicho de nosotros, porque sin importar lo que suceda, porque no importa si vienen los problemas o si quizás no estás viendo lo que Dios te dijo, porque aún lo que está pasando, Dios se va a valer, lo va a orquestar todo para llevarte al cumplimiento de su promesa. Aún lo malo, Dios lo va a usar para tu bien. Aún lo que estamos viendo, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar, Dios lo va a encaminar para que tú puedas ver el cumplimiento de todo lo que Él mismo te ha dicho que iba a hacer contigo y con tu familia. Amén. Porque dice la Biblia, Dios convierte la maldición en bendición. Dios cambia todo a tu favor y aún usa, y quiero que lo tengan presente, aún Dios usa lo malo que estamos evidenciando para nuestro bien. Y es para darte ese futuro maravilloso que ya Él te ha prometido. Aún las cosas malas que estemos evidenciando, Dios los usa, Dios lo encamina, Dios lo orquesta para que podamos ver el cumplimiento de su promesa. Porque si Dios te prometió algo, aún lo malo Dios lo va a usar para que tú llegues a conquistar y obtengas las promesas de Dios en todo su furor. Amén. Y eso le pasó a José, es una historia que me fascina por todo lo que implica, por todo lo que nos enseña y por todo lo que podemos ver, cómo Dios siempre está a favor de nosotros a pesar de las cosas adversas que podamos evidenciar. José, un joven de 17 años, el Señor le dio sueños, le dio unas visiones que iba a estar por encima de sus hermanos, por encima aún de sus padres. Eso indicaba que iba a ser alguien más importante que aún su propia familia. Cuando le cuenta esto a sus padres y a sus hermanos, no cayó bien. Lo que provocó fue que sus propios hermanos lo intentaran matar. Y aunque no lo mataron, lo que hicieron fue venderlo a Egipto como esclavo. Allí, como esclavo, empezó a trabajar en la casa de Potifar,
y empezó a ser mayordomo de todas las cosas, y Dios lo empezó a bendecir y bendecir la casa de Potifar. Pero en un momento dado, por la integridad de José, por el temor de Dios que había en José, terminó siendo calumniado por la esposa de Potifar y terminó llegando a la cárcel. Dice la Biblia que casi aproximadamente, eso lo vemos implícitamente, casi después de 17 años de ver lo que el Señor le había prometido, tuvo el cumplimiento de lo que Dios había dicho de José. Y yo quiero aquí mencionar algo, y es que José, el Señor le dio una promesa. Le dijo que su futuro iba a ser de bienestar, pero apenas recibió la promesa, todo empezó a ir en contra de él. Sus hermanos lo intentaron matar. Llegó y fue calumniado. Le tocó llegar a la cárcel. Y todas estas cosas parecen ser que todo fue provocado por un sueño, una visión que Dios mismo le dio. Era completamente diferente a lo que Dios le había dicho. Era completamente diferente a lo que Dios le había prometido. Y podríamos decir que lo que Dios le había dicho no se iba a cumplir, porque en vez de empezar a irle mejor, lo que lo llevó fue a estar como un homicida quizás, porque llegó a la cárcel y allí permaneció por mucho tiempo en la cárcel por algo injusto que él no había hecho. Pero ¿acaso la calumnia? ¿Acaso la cárcel? ¿Acaso la familia que lo estaba aborreciendo, eso troncó los planes del Señor? Por supuesto que no, porque llegó el día en que Dios orquestó absolutamente todo. Dios le dio a Faraón unos sueños que nadie podía interpretar, pero sí le dio la interpretación a José, y le dice a Faraón que iba a venir 7 años de abundancia, pero también iban a venir 7 años de hambruna. Y esto lo llevó a que Faraón observara que José tenía el espíritu del Señor y lo puso como gobernador de Egipto. Esto lo llevó a que saliera de lo que estaba pasando al cumplimiento de lo que Dios le había dicho que iba a hacer de él. Y a pesar que pasaron casi 17 años, las cosas que evidenciaron su vida no se interpusieron en lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Y aún José sabía todo esto, porque al final del capítulo 50 del libro de Génesis nos dice que José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal en contra de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José sabía que todo lo malo no era, sino era un propósito por el cual Dios había permitido para que José llegara a Egipto, llegara a ser gobernador de Egipto, y para preservar a toda una nación del hambre que estaba en ese tiempo por 7 años tocando la tierra. Y no solamente esto, sino que Dios también, por medio de José, preservó la vida de su familia, porque los trajo a Egipto y allí los sustentó hasta que él murió. Por eso yo les puedo asegurar que aunque vengan problemas en medio del camino, aunque parezca que todo se está troncando, déjeme decirle que eso no es lo que va a impedir que Dios cumpla su promesa. Porque al final, aún las cosas malas que nos están sucediendo, Dios lo va a encaminar para bien, para cumplir todo lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo que dijo que iba a hacer con tu familia. Amén. Y yo podría decir también lo mismo. En los últimos días de vida de mi mamá, yo oraba al Señor y le decía y clamaba que Él trayera sanidad sobre mi mamá. Pero Dios no lo hizo así. Dios permitió, o se la llevó literalmente. Pero esto produjo
que yo entendiera que todo lo que estaba pasando era por un plan que Dios tenía para con mi hermano y conmigo. Porque por causa de la muerte de mi mamá, nosotros automáticamente empezamos a buscar a Dios y Dios transformó por completo nuestras vidas. Esto me hace pensar que Dios usó algo malo para una bendición para nosotros. Dios usó algo que no queríamos ver, que no queríamos experimentar, pero para darnos a nosotros, sus hijos, un bien maravilloso, un futuro de bienestar. Porque aunque mi mamá partió, lo hizo para ir a estar con el Señor por la eternidad. A nosotros, los que quedamos aquí, orquestó absolutamente todo para que nosotros tuviéramos el bienestar que Él quería hacer con nosotros. Y hoy me beneficio de lo que Dios hizo, que fue transformar por completo nuestras vidas de un dolor, de una calamidad. Dios convirtió eso en bendición para mi hermano y para mí. Amén. Yo no sé qué es lo que estás pasando hoy en día. No sé cuál es la tempestad quizás que está rodeando tu vida y tu familia. Quizás las cosas que estás pasando alrededor te hacen pensar que es todo lo contrario a lo que Dios te dijo. Pero déjenme decirle que Dios usará eso mismo que estás viviendo. Quizás las cosas que están pasando, Dios la va a usar para hacer todo lo contrario y darte lo que Él mismo te prometió. Dios lo va a usar para tu bien, porque Dios es experto en cambiar lo malo para nuestra bendición, porque Dios tiene planes maravillosos y un futuro de bienestar que Él va a ejecutar a pesar de lo que estamos evidenciando en nuestras vidas. Amén. David, un jovencito que amaba al Señor, era menospreciado por su familia. Y aunque el Señor lo había escogido como rey de Israel, él todavía seguía pastoreando las ovejas de su papá. Y él era muy juicioso, obediente a sus padres, pero todavía no se había podido manifestar o no se había podido concretar lo que Dios había dicho de él. Pero él no sabía que en un momento iba a llegar lo que él tanto esperaba. El Señor lo había ungido a David. Pero en un momento se dice que había una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y había un paladín que se llamaba Goliat, que estaba atemorizando al pueblo de Israel a tal punto que temían a este hombre, porque era un gigante, valeroso, valiente, esforzado, un hombre de guerra. Y nadie se atrevía a enfrentarlo porque este hombre los tenía atemorizados por más de 40 días aproximadamente. Entonces llegó un momento orquestado por Dios. Llegó el momento en que Dios estaba orquestando para hacer algo que iba a hacer con David. El padre de David le dice que vaya a llevarle alimento a sus hermanos porque estaban allí en la guerra y para saber qué era lo que estaba pasando con sus hermanos. David no sabía qué iba a pasar con él. David no sabía que todo esto era un plan de Dios que iba a hacer con David. Porque cuando David llega al campamento donde supuestamente estaba la guerra, dice la Biblia que él escuchó las amenazas de este hombre Goliat. Y lo que hace es que empieza a decir quién es este incircunciso que está atemorizando y está levantándose contra el pueblo del Señor, contra los guerreros del pueblo de Israel. Y en ese momento, él, impulsado por el Espíritu Santo, le dice al rey Saúl que él iba a derrotar a Goliat. Y aunque al principio lo menospreciaron, Dios tenía un plan con David. Y se impuso al frente de la batalla y David venció al supuestamente invencible. David mató a Goliat y esto produjo que fuera traspuesto a una nueva dimensión, a un nuevo momento en su vida, porque el rey Saúl lo puso sobre 1000, sobre los que estaban allí, y fue el valiente que estaba enfrente del ejército. Y a partir de ese momento Dios empezó a orquestar absolutamente
absolutamente todo para que llegara a ser el rey de Israel. David no sabía que mientras iba a llevarle la comida a sus hermanos, Dios había planeado ese momento específico para ponerlo en un lugar de honra, para ponerlo en un lugar de bendición. Porque cuando Dios promete algo, Él va a orquestar absolutamente todo para que puedas llegar donde Dios dijo que te iba a poner. Eso yo lo llamo las coincidencias divinas. Eso yo lo podría llamar el tiempo oportuno que Dios traza, que Dios orquesta para que tú estés en el momento específico, para que seas puesto en lugares de honra, en lugares de bendición. Y esto es lo que Dios está anunciando. Hay planes maravillosos que Dios ya decretó para tu vida, un futuro maravilloso, pero llegará el momento en que Dios orquestará el tiempo y el momento específico para que tú seas traspuesto a un lugar de bendición, a un lugar de honra, en donde Dios orquestará todo a tu favor para darte la bendición que Él ya planeó, que Él ya decretó, porque cuando Dios hace planes contigo, no importa lo que esté sucediendo, Dios lo va a encaminar para tu bien. Dios lo va a orquestar para que tú alcances la bendición y llegues a poder tener la bendición que ya Dios quiere y ya decretó sobre tu vida. Amén. Por eso, amada iglesia, no importa lo que esté rodeando tu vida, porque si tú amas a Dios, Él orquestará todo para que se cumpla lo que ha dicho de ti. Todo estará a tu favor y así podrás ver ese futuro maravilloso que Dios te ha prometido. Dios usará aún las cosas malas. Dios orquestará el tiempo, el lugar oportuno para que cuando tú estés ahí seas puesto en lugares de honra, seas promocionado y tú veas el cumplimiento de lo que Dios ha dicho de tu vida y también de tu familia. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios usa completamente todo, aún las cosas buenas, pero también las cosas malas, para que el cumplimiento de su promesa se haga realidad en tu vida. Porque como les dije al principio, no hay nada que se interponga en el camino. No hay nada que esté estorbando que Dios no pueda pasar por alto para darte la bendición y que puedas llegar al objetivo que Dios quiere que tú llegues. Amén. Hace algunos años atrás, creo que hace 3 años aproximadamente, creo que eso fue en el 2020, creo que fue al final del 2020, yo había decidido irme para México. En este momento, nuestra relación con Janet no era la mejor, ya que había mucha oposición por el pastor de Janet y también oposición por los papás de Janet. Prácticamente la familia no estaba avalando nuestra relación porque en ellos había mucho temor, mucha inseguridad y era de esperarse porque había una relación a distancia, casi no podíamos tener esa cercanía y acordémonos que estaba cerca la pandemia. Estábamos ya en poco saliendo de la pandemia y no habíamos podido tener como esa cercanía que queríamos tener. Había mucha oposición y todo indicaba que supuestamente no era de bendición que Janet y yo estuviéramos juntos. Entonces nosotros decidimos hacer algo. Ella decide irse para México y yo también me decido ir para México porque ella no quería venir a Colombia, sino que ella quería ir a estar en México. Entonces nosotros lo propusimos, lo planeamos, pero también oramos. Y yo por casi 6 meses aproximadamente oré al Señor para que todo fuera bien, para que todo estuviera perfecto y pudiera llegar a México sin ningún inconveniente. Llegó el día de mi viaje y aparentemente desde el primer momento todo empezó a ir mal. Desde que llegué al aeropuerto empezaron a tener esos pensamientos, los que estaban allí de dudas acerca de mí, me empezaron a requisar, pensaban que yo iba a hacer cosas malas y todo empezó a ir de mal en peor. Llegué a México
pero allí no me dejaron pasar. Me llevaron a un cuarto y literalmente me dejaron allí esperando, sin ninguna comunicación, y me dijeron que no podía pasar a México. O sea, no me dejaron entrar. Y hasta el día de hoy no sé cuál fue la causa del por qué no me dejaron pasar. Yo no sabía lo que estaba pasando. No entendía el por qué, si yo había orado al Señor, le había pedido que era la oportunidad de yo poder tener esa cercanía con Janet, de poder conocernos un poquito más, de poder como fortalecer nuestra relación, pero no entendía lo que estaba pasando. Ese tiempo fue muy duro para mí porque me sentí frustrado, me sentí engañado quizás por todo lo que estaba pasando. No sabía por qué el Señor había permitido esto. Allí en México me trataron supremamente mal, me trataron como si yo fuera un delincuente, me avergonzaron delante de muchas personas y yo no entendía lo que estaba pasando. Me devolví, llegué a Colombia y ese día me acosté porque ni siquiera tenía fuerzas para orar. No sabía el porqué de las cosas. Y mucho menos podía escuchar la voz de Dios porque había mucha confusión por lo que había pasado. Pero yo no sabía que detrás de todo lo malo que estaba pasando, Dios estaba orquestando algo diferente. Entonces le puse una señal al Señor y le dije, si Janet viene a Colombia, entonces sé que es ella. Porque estábamos pensando que quizás no era plan de Dios que estuviéramos juntos. Entonces puse la señal, Dios trajo a Janet aquí a Colombia y supe que era Janet. Pero pasó algo que yo no sabía que iba a pasar. Porque el corazón de los papás de Janet, literalmente el corazón de la familia Janet cambió. Y en vez de estar ellos pensando lo que estaban pensando, de no aceptar la relación, de un día para otro, el Señor lo cambió y empezó a darme favor delante de la familia. Todo empezó a cambiar en la forma de ellos verme a mí y a partir de ese momento aceptaron la relación y estuvieron dispuestos a ayudarme en todo lo que yo necesitaba para que pudiéramos estar juntos. Todo empezó a ir mejor. ¿Por qué? Porque nuestra relación a partir de ese momento se fortaleció y supimos que era un plan de Dios que tenía para conmigo, y a partir de ese momento recibí el llamado de parte de Dios que tenía para con Jan y para conmigo, y hasta el día de hoy estamos evidenciando todo lo que Dios orquestó en este tiempo oscuro y difícil que quizás estaba pasando en ese momento. Dios usó ese tiempo de vergüenza, quizás de dolor, de tristeza, incertidumbre. Dios lo usó a mi favor para hacer lo que Él tenía planeado. Porque cuando Dios hace un plan, Él aún las cosas malas las usa para nuestro beneficio, para nuestro bien. Por eso hoy vine a decirles que Dios tiene planes maravillosos para con cada uno de nosotros, que tiene un futuro lleno de bendición y de bienestar, porque no importa lo que esté rodeando hoy tu vida, no importa si lo que ves es lo contrario a lo que Dios te dijo, porque eso Dios lo usará para que llegues a ver la realidad de su promesa. Dios va a cambiar todo a tu favor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para su bien. Dios va a usar todo lo que sea necesario para que disfrutes de su bendición y ese futuro que Dios planeó se haga realidad, porque Dios cumple lo que promete. Y Él nos ha dicho que viene un nuevo tiempo. Así que prepárate, porque Dios actuará a tu favor y te dará lo mejor del cielo. Lo mejor del cielo viene para ti. Así que si hoy estás pasando momentos turbulentos, si quizás hoy no estás viendo lo que quisieras ver, y parece ser que todo lo que está rodeando tu vida es todo lo contrario a lo que Dios te dijo, déjame decirte que eso no es lo que va a determinar tu futuro. No es lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, porque aún lo malo que estás pasando, Dios lo va a encaminar para tu bien. Aún las cosas adversas, Dios las va a cambiar a tu favor. Dios va a orquestar absolutamente todo, el tiempo, el lugar, absolutamente, aún las personas, Dios las va a usar
para que puedas alcanzar su promesa, para que puedas ver el tiempo precioso que Dios decretó para tu vida y para tu familia. Así que no importa si hoy estás viendo momentos difíciles, lo que importa es que si Dios te dio una promesa, si Dios dijo que tiene planes maravillosos contigo, eso es lo que tú vas a ver realidad en tu vida y en tu familia. Dios va a orquestar todo porque Él tiene planes maravillosos contigo. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Esto es lo que Dios nos está anunciando. Viene un futuro lleno de bienestar. Hay planes maravillosos que Dios se va a glorificar en sus vidas. Se va a hacer realidad y Dios va a pasar por encima de las adversidades y tú vas a poder ver hecho realidad todo lo que Dios te ha prometido. Amén.